Listo, ya ahora sí. Entonces decía que pues comienzo por agradecer de nuevo a todos los que han atendido la invitación para escuchar esta conferencia muy interesante, por supuesto, que nos va a ofrecer Jessica Gil Londoño. Jessica, para quienes no la conocen, seguramente la mayoría no la conoce, ella es una egresada de física, egresada del programa de física del Departamento de Física de la Universidad del Valle. La invitación al coloquio surge pues de que su trabajo de grado es un trabajo muy interesante, muy bonito, muy bien logrado, que de hecho pues recibió, no sé eso en qué va, de pronto nos cuentas ahora Jessica, pero su trabajo fue postulado para recibir la distinción de laureado. Pues es en sus propias palabras, una apasionada por la ciencia y el trabajo social. Y bueno, y además de este reconocimiento en su tesis de grado, pues Jessica también ha recibido reconocimientos en eventos de óptica a nivel nacional e internacional, porque el ENO Campoa es un evento internacional. Y bueno, y está en este momento preparando su viaje por el posgrado en las áreas de la nanociencia, nanotecnología y ciencias de materiales. Tuve el placer de conocer a Jessica, eso ya fue en el 2017. 2017, sí. 2017, justamente en este Encuentro Nacional de Óptica, el ENO Campoa. Y pues bueno, nos aceptó la invitación a que nos contara sobre su tesis de pregrado. Y pues mil gracias Jessica por estar aquí. Para nosotros es un honor tener invitados de otras universidades y pues trabajos especiales como el que nos vas a contar. Muchas gracias, bienvenida, y el auditorio es tuyo. No sé, tú me dirás si quieres que las preguntas las hagamos en la marcha o mejor vamos por el chat organizando pues pedir la palabra. Pues yo creo que es mejor que las vayan consignando en el chat y ya al final se lee. Y pues recuerden tener sus micrófonos apagados para no interferir con la charla. Listo. Muchas gracias, Jessica, adelante, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta charla. Espero pues que se diviertan bastante con este tema y que aprendamos juntos bastante. La charla la quise llamar Átomos ultrafríos, un paso hacia la interferometría atómica. Entonces, pues esta charla va a estar guiada en 3 componentes principales. Pueden ver el cursor, ¿cierto? Sí, sí. Ok, entonces un componente introductorio, la parte metodológica y la parte ya de resultados y análisis. Entonces, pues empezaré explicando cada uno de los elementos que componen el título de mi charla. Para ello, pues vamos a definir de manera muy genérica qué es un átomo. Y pues el átomo, de manera general, es un constituyente básico de la materia. Es la unidad más pequeña que contiene todas las propiedades químicas de un elemento. Y sabemos que este está formado pues por una nube electrónica, los neutrones y los protones, los cuales pues a su vez están formados de quarks. Pero digamos que a nosotros no nos interesa estas partículas fundamentales, solo nos interesa quedarnos con la idea del átomo de manera general. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ultrafrío? Pues si nosotros miramos la escala en grados Kelvin, vemos que en una escala de 10 a la 5 Kelvin encontramos la energía de ionización del átomo de hidrógeno, y si empezamos a disminuir la temperatura, encontramos que a la escala de 1 Kelvin se encuentra la temperatura más baja del espacio exterior, que es de 3 Kelvin. Si nosotros seguimos reduciendo esa temperatura, encontramos que a una escala de 10 a la menos 4 se encuentran los átomos que son enfriados a través del láser, y en una escala de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 7
se encuentra la química del ultrafrío, que es donde se produce la condensación de Bose-Einstein. ¿Qué pasa con las partículas cuando pues están a esa temperatura? Entonces, pues, de Broglie lo que hizo fue extender la idea de dualidad onda-partícula de Einstein, que le había asignado a la luz, a las materias. Y entonces lo que vemos es que, lo que encontramos es que la materia también tiene un comportamiento de onda que empieza a ser significativo a medida que reducimos la temperatura, como lo vemos en esta escala de acá. Perdona, Jessica, es que pues alguien por error compartió y dejó de compartir y pues ahí está tu presentación, pero creo que no va a quedar bien grabada. ¿Te importaría dejar de presentar y volver a presentar? Sí, no repetir, puedes continuar en el slide que estás, pero dejar de presentar y volver a presentar para que cargue bien la presentación. Ok. Ok, ¿listo? Entonces, pues como les veníamos diciendo, una vez nosotros empezamos a reducir la temperatura, esa longitud de onda de Broglie empieza a tomar valores más grandes, entonces pues eso nos empieza a hablar del comportamiento cuántico de las partículas. Y es ahí en donde se produce pues la condensación de Bose-Einstein, y pues más adelante vamos a hablar de qué es un condensado de Bose-Einstein. ¿Cómo llegamos a este rango de temperaturas? Pues hay que implementar diferentes técnicas de enfriamiento y atrapamiento, que por cuestiones de tiempo pues solamente las voy a mencionar, y entre esas técnicas de enfriamiento y atrapamiento se encuentran las molasas ópticas, el atrapamiento magneto-óptico y el enfriamiento evaporativo. Ahora sí veamos qué es un condensado de Bose-Einstein. Un condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia que se obtienen cuando se enfrían gases diluidos a temperaturas muy bajas. Entonces, como les venía diciendo, las partículas tienen una longitud de onda, que es la longitud de onda de Broglie, que es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, eso implica que si la temperatura es muy pequeña, esa longitud de onda de Broglie va a ser más grande, y entonces a temperatura ambiente pues la longitud de onda de Broglie es demasiado pequeña comparado con la distancia entre partículas, y pues nuestras partículas se comportan de manera clásica como bolitas de billar. Pero cuando vamos reduciendo la temperatura, la longitud de onda de Broglie empieza a tomar valores que son comparados con esa distancia entre átomos, y entonces empieza a emerger el carácter ondulatorio. A temperaturas muy cercanas al cero absoluto, la longitud de onda de Broglie es mucho mayor que la distancia entre partículas, y en este caso, entonces las ondas se sobrelapan, exhibiendo una ocupación macroscópica del estado base y quedan descritas por una única función de onda. Y esto hace pues que el condensado sea un estado de altísima coherencia. Entonces veamos de manera muy rápida los primeros inicios del condensado. En 1924, Bose realizó un tratamiento estadístico para los fotones para determinar la indistinguibilidad de estas. Y entre 1924 y 1925, Einstein tomó las ideas de Bose, las generalizó a las partículas y encontró que cuando se enfrían gases a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, estas tienden a agruparse en el nivel energético más bajo, que es el estado base, y pues esto es lo que se conoce como condensado de Bose-Einstein, el cual se rige por la estadística de Bose y de Einstein. Pero no fue sino alrededor de 70 años más tarde que se pudieron empezar a desarrollar técnicas de enfriamiento y atrapamiento de átomos con láser, y por eso en 1997 Xu, Cohen, Tanuji y Willy Phillips obtuvieron el premio Nobel. En 1995, Cornell, Ketterle y Wyman lograron obtener en su laboratorio el primer condensado de Bose-Einstein y estudiar las propiedades de estos, logrando obtener el premio Nobel en el 2001. Entonces, pues ya tenemos un panorama general de qué es el condensado Bose-Einstein. Ahora veamos qué es un interferómetro. Entonces, pues un interferómetro es un dispositivo que usa la interferencia
para medir las variaciones de fase entre dos ondas. Y pues lo que nosotros mostramos es el interferómetro de Mach-Zehnder, que más adelante pues les vamos a mostrar la simulación de este, en el análogo atómico. Y en este caso, pues la diferencia de fase se introduce a través de la muestra y esa diferencia de fase se lee en estos detectores. Entonces, pero para que nosotros podamos medir una diferencia de fase entre los caminos ópticos, nuestra fuente debe ser coherente. Es decir, las ondas deben de presentar una diferencia de fase finita y estable durante la propagación. Sin esta propiedad no habría interferencia. Entonces, ahora veamos por qué podemos construir un interferómetro empleando condensados de Bose-Einstein. Entonces, anteriormente mencioné dos cosas importantes. La primera es que el condensado de Bose-Einstein es un estado de altísima coherencia porque están descritos por una sola función de onda. Y la segunda es que sin coherencia no hay interferencia. Además de estos dos factores, en 1997 Keter observó un patrón de interferencia al unir dos nubes atómicas y esto pues dio paso al desarrollo del láser atómico en el que se estudiaron las propiedades de coherencia de los condensados de Bose-Einstein. Y esto permitió pues el estudio de las propiedades de la coherencia de los condensados, permitiendo establecer analogías entre el interferómetro óptico y pues realizó un impulso en el desarrollo de la interferometría atómica. Sin embargo, con átomos fríos pues no solamente podemos construir interferómetros atómicos, sino también otro tipo de sensores cuánticos y de simuladores cuánticos. Y entre ellos pues nosotros podemos medir campos eléctricos, el tiempo, campos magnéticos y podemos medir el campo gravitacional, aceleraciones y rotaciones a través de interferómetros atómicos. Veamos un poquito por qué es importante un interferómetro atómico. Entonces, en esta gráfica de la izquierda les presento un gravímetro cuántico que puede ser transportable dadas sus dimensiones y este gravímetro pues permite realizar mediciones de gravedad por debajo de 10 a la menos 9 G, donde G representa la aceleración gravitacional de la Tierra. Esto implica que nosotros tenemos mayores dígitos de precisión y cada uno de estos dígitos nos da información de manera general de la distribución de la Tierra y de la estructura de esta. Y pues más información la pueden encontrar en esta tesis. Entonces veamos qué pasa por ejemplo con el primer dígito. El primer dígito nos dice pues que la Tierra es una esfera y que los objetos son atraídos mediante la ley de Newton. El segundo dígito habla de la rotación de la Tierra y del achatamiento de los polos y así sucesivamente hasta tener información de la distribución de las ciudades. Y esto pues constituye una apertura en relación con las aplicaciones que puede tener un interferómetro atómico, los cuales pues se pueden enmarcar en geolocalización, navegación, actividad sísmica. De hecho, con este gravímetro se han logrado registrar varios terremotos, entre ellos se le ocurrió en México en 2017 y en este artículo mencionan que hay variaciones de la aceleración gravitacional de la Tierra que son investigadas en la ciencia que requieren justamente este orden de precisión. Y hay algo que les quiero mencionar y son dos hechos recientes. El primero es que la doctora Amrutha Gage, logró recientemente crear un condensado de Bose-Einstein desde la sala de su casa. Esto lo hizo pues de manera remota y estableció un control sobre el sistema que tenían en su laboratorio. Eso me parece relevante porque creo que va a abrir posibilidades de nuevas colaboraciones con otros laboratorios que no han podido obtener un condensado. Por ejemplo, en Colombia, pues nosotros no tenemos
los dispositivos para generar un condensado de Bose-Einstein y pues llevar así tecnología cuántica a lugares donde no era posible antes. Y el segundo hecho tiene que ver con la observación de condensados de Bose-Einstein en un laboratorio de investigación en órbita terrestre. Esto es relevante debido a que en condiciones terrestres el condensado tiene un tiempo de vida corto, pero en entornos de microgravedad este tiempo se puede extender y pues esto va a permitir realizar estudios con mayor precisión y por qué no explorar algunos efectos que hasta el momento pues no habían podido ser explorados. Entonces pues teniendo en cuenta lo anterior, nosotros ya pues para entrar en materia de lo que nosotros hicimos, nosotros propusimos construir numéricamente el homólogo atómico del interferómetro de Mach-Zehnder aprovechando la coherencia cuántica de los condensados de Bose-Einstein. Y para ello pues creamos un potencial de atrapamiento externo que nos permitiese simular el homólogo del interferómetro de Mach-Zehnder, caracterizar los regímenes del sistema y extender la dinámica del sistema teniendo en cuenta el spin en el condensado. Entonces, ahora pues definiremos la dinámica del sistema, la cual está descrita por la ecuación de Gross-Pitayevsky para tener clara la ruta que nosotros seguimos. Entonces, la ecuación de Gross-Pitayevsky se obtiene a partir de considerar el hamiltoniano de muchas partículas del gas bosónico, el cual está descrito en términos de H0, que es el hamiltoniano no interactuante, descrito en términos de la energía cinética y el potencial de atrapamiento, y el hamiltoniano de interacción, que describe la interacción de dos partículas a través del potencial interatómico. Y de manera pues que la ecuación de movimiento la podemos obtener a partir de esta expresión. Debido a que nuestro sistema presenta ocupación macroscópica del estado base, podemos realizar la aproximación de campo medio, donde el valor medio del operador de campo va a estar descrito en términos de la función de onda del estado base, más el valor medio de las fluctuaciones de campo, donde estas son nulas. Y a temperaturas cercanas al cero absoluto, las interacciones atómicas son de corto alcance. Esto nos permite entonces escribir el potencial de interacción a partir de un término delta, un parámetro g, donde ese parámetro g representa la interacción de la intensidad de la interacción, y esta está descrita en términos de A sub S, donde A sub S es la longitud de dispersión de onda tipo S, donde este parámetro pues representa la distancia en la que una partícula puede sentir a la otra. Y a partir pues de esas consideraciones obtenemos la ecuación de Gross-Pitayevsky, que es una ecuación no lineal de segundo orden y adimensional. Esta ecuación pues describe la dinámica del condensado, donde la función es una función compleja. Entonces, pues, una vez definida nuestra ecuación maestra, veamos cómo atacamos el problema. Pues para ello lo que nosotros hicimos fue crear el potencial de atrapamiento que permitiese simular el interferómetro de Mach-Zehnder y definir el tiempo de simulación. Luego realizamos la implementación de los métodos diferencias finitas de nodo centrado de 5 puntos para realizar la discretización espacial y Runge-Kutta de cuarto orden para discretizar temporalmente. El estado base, que es la condición inicial de nuestro sistema, la obtuvimos a partir de la evolución en tiempo imaginario para el potencial en t igual a 0. Después de obtener el estado base, realizamos la evolución en tiempo real para el potencial que depende del tiempo y obtuvimos las mediciones del sistema. Ahora, ¿cómo obtenemos el estado base? Pues realizando evolución en tiempo imaginario, y para ello lo que nosotros hicimos fue escoger como condición inicial un perfil gaussiano, luego realizamos esta transformación a través de tau, que va a ser menos it,
Realizamos la discretización espacial, perdón, realizamos la discretización temporal, y en cada proceso de evolución temporal lo que hicimos fue tamizar la energía de manera que nos quedáramos con el estado base. Después de varios procesos iterativos, pues obtuviésemos el estado base que se obtiene normalizando la función de onda. Entonces, ya tenemos una idea de cómo abordar el problema. Ahora veamos cómo es el esquema interferométrico que nosotros simulamos. Entonces, pues nuestro esquema interferométrico se presenta como sigue. Inicialmente, el condensado se confina en un potencial armónico. El divisor de A se introduce pasando de un potencial de un solo pozo a un potencial doble pozo. Luego se introduce una profundidad relativa entre los mínimos del potencial, generando una modificación en la fase. Luego, el segundo divisor de A se obtiene cuando se nivela los mínimos del potencial doble pozo y luego se hace el proceso de recombinación. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O qué función nos permite hacer todo esto? Entonces, pues para ello nos inspiramos en los trabajos realizados en el grupo de Oekthaler, donde superponen un potencial armónico, descrito por esta función x al cuadrado, con una red periódica, una red óptica, perdón, representada por esta función coseno al cuadrado, y este parámetro beta t nos permite activar esta red óptica, es decir, activar el divisor de A, y el modificador de fase se introduce a través de este parámetro delta. Este parámetro beta de t lo presentamos en este trabajo como función de activación. Entonces, de manera preliminar, nosotros exploramos tres funciones de activación diferentes para el divisor de A, y finalmente nos quedamos con la tercera, pues por ser la única que satisface los requerimientos, nuestros requerimientos. Pero antes de hablarles de por qué escogimos esta función, permítame definir cuáles son las mediciones que nosotros efectuamos en nuestro sistema. Entonces, las mediciones que realizamos son la densidad de probabilidad que se obtiene del módulo al cuadrado de la función de onda, y esta pues nos da información de la distribución de probabilidad espacial y temporal de las partículas confinadas en el potencial. Y lo que nosotros observamos en el perfil de densidad es que inicialmente las partículas se encuentran confinadas en la posición central, luego se dividen, y cuando no se introduce una diferencia de fase, vuelven a estar confinadas en la posición central. Adicionalmente, medimos la fidelidad, la cual se emplea para determinar la diabaticidad del problema, ya que nos permite determinar cuánto cambia el estado evolucionado con respecto al estado base en ese mismo tiempo. Entonces, y si nosotros vemos el perfil de fidelidad, nosotros observamos que pues inicialmente nuestro sistema está en el estado base, entonces tenemos una fidelidad igual a 1, y cuando nosotros no establecemos una diferencia de fase, nosotros observamos que hay unas pequeñas fluctuaciones en el perfil de fidelidad, justamente cuando se introduce cuando se realiza la división de A. La adicional, pues medimos la fase del sistema que se obtiene del argumento de la función de onda, y esta pues proporciona información de las variaciones relativas del sistema mediante los cambios presentes en el potencial de atrapamiento. Y lo que nosotros observamos es que el perfil de fase en el proceso de recombinación, que es entre 28 a 40 aproximadamente, es simétrico. Si nosotros fijamos el tiempo, ese perfil es simétrico en función de la posición, es decir, la diferencia de fase es nula. Entonces, pues ya tenemos una idea de cómo se analiza de manera muy genérica y de cuáles son las mediciones que nosotros realizamos. Ahora sí, veamos por qué escogimos la función de activación 3. Entonces,
Para la primera función de activación, en el perfil de densidad, lo que nosotros observamos es que el tiempo de recombinación es muy corto con respecto al tiempo requerido para la división. Eso implica que nosotros tenemos que ampliar nuestra ventana de tiempo de cálculo y esto hace pues que el costo computacional sea aún mayor. El perfil de fidelidad se comporta de manera adecuada, puesto que vemos solo unas pequeñas fluctuaciones en donde se generan esos cambios en el potencial de atrapamiento, y vemos en el perfil de fase que en ese proceso de recombinación, en este caso pues todavía no se introdució la diferencia de fase, entonces ese perfil de fase es simétrico para un tiempo dado. La función de activación 3, en la función de activación 2, lo que nosotros observamos en el perfil de densidad es que exhibe fuertes fluctuaciones, y pues esto se ve reflejado en el perfil de fidelidad, en el cual aun cuando no se introdució una diferencia de fase, pues ya empezamos a perder, nos empezamos a alejar del estado base, y esto pues no nos sirve porque la idea es establecer un control sobre el sistema y realizar la dinámica lo más adiabática posible. Y si nosotros vemos los perfiles obtenidos de la función de activación 3, vemos que el tiempo, la parte de recombinación pues tiene un tiempo considerable en el cual se pueden hacer la caracterización de manera adecuada, el perfil de fidelidad es bien comportado, y lo mismo ocurre para la fase, y entonces es por esa razón que nosotros nos quedamos con la función de activación 3. Entonces, ¿cómo introducimos el modificador de fase? Entonces, pues de manera resumida, este es nuestro esquema interferométrico, esta es la manera en cómo nosotros realizamos ese esquema interferométrico, y este va a ser nuestra función de activación que vamos a emplear de aquí en adelante. Entonces, la manera en cómo se introduce la diferencia de fase es a partir del término delta, que está descrito a través de esta forma funcional, y estos parámetros de aquí fueron escogidos pensando en que los tiempos y los valores de posición nos permitieran visualizar la dinámica completa del sistema sin que estos fuesen muy grandes, y este parámetro delta 0 varía entre 0 y 12, generando una profundidad relativa máxima de 5.51. Y lo que nosotros observamos es que cuando nosotros variamos ese delta 0 entre 0 y 12, encontramos dos regímenes diferentes. ¿Cuáles son esos regímenes diferentes? Entonces, el uno es el condensado fragmentado y el otro corresponde al condensado pendular. Y lo que nosotros observamos en este video es que esa transición que ese régimen pasa el régimen del condensado fragmentado pasa al condensado pendular de una manera continua. Entonces, veamos en detalle cómo nosotros caracterizamos esos regímenes. Y pues para ello vamos a empezar con el condensado fragmentado. Entonces, en el perfil de densidad, lo que nosotros observamos es que en el proceso de recombinación hay un mínimo de población en la posición central, y esto nos dice que hay una contribución del primer estado excitado. Y lo que nosotros observamos en la fidelidad es que está casi a cero, casi a cero, y esto se debe a que el estado base presenta una contribución menor que el primer estado excitado del oscilador armónico. Recordemos que el estado base el primer estado excitado es ortogonal al estado base. Además, calculamos la matriz densidad de una sola partícula, la cual pues se analiza a través de los orbitales naturales, donde el valor propio representa la ocupación del orbital, y en esta pues se observa que se exhiben dos estados con mayor ocupación con respecto a los restantes, y esto implica que tenemos
un condensado fragmentado caracterizado por la ocupación de dos estados propios diferentes de la matriz densidad. Y la norma del orbital pues corresponde a la foto del condensado, que es exactamente la densidad del condensado. Y lo que nosotros hicimos es realizar adicionalmente un perfil de densidad en función de la posición, y vemos que este se ajusta a la densidad de la superposición entre el estado base y el primer estado excitado del oscilador armónico. Adicionalmente, nosotros calculamos el valor esperado de la energía, y pues lo que nosotros observamos es que el condensado se excita cuando se introduce un cambio en el potencial, generando un aumento en la parte real de la energía. Como hay estados excitados, esto significa que va a exhibir un comportamiento imaginario en la energía, donde la energía pues que había ganado la recupera en ese proceso de recombinación. Pero debido a que en este caso tenemos contribución del primer estado excitado, pues este valor no difiere del valor inicial. También realizamos el perfil de la fase, y lo que nosotros vemos es que en ese proceso de recombinación, si nosotros fijamos un tiempo, vemos que el perfil de fase deja de ser simétrico, y esto lo podemos visualizar mejor en la representación polar de la fase, donde vemos que para un tiempo fijo la fase en posición positiva no se superpone con la fase en la posición negativa, y si nosotros calculamos la diferencia de fase promedio, encontramos que es de 0.88 pi. Adicional, bueno, entonces ahora veamos qué pasa con el condensado pendular. Entonces, en el perfil de densidad vemos que la distribución se desplaza de manera oscilante alrededor de la posición central. Y en el orbital, cuando hacemos el análisis a través de los orbitales naturales, encontramos que solo presenta ocupación de un estado, y que el sistema pues permanece en el estado base, donde la norma pues corresponde a la foto. Y si nosotros vemos el perfil de densidad, vemos que este se ajusta a la densidad del estado base del oscilador armónico. Y lo que nosotros vemos es que hay una oscilación entre la amplitud en función del centro de la distribución, que si nosotros la pintamos, observamos que esta describe una figura de Lisa-Jules, y en este caso pues el condensado exhibe una dinámica pendular, ya que el condensado oscila como un péndulo clásico. El valor esperado de la energía, entonces volvemos a ver que como el condensado se excita, pues se excita debido al cambio en el potencial de atrapamiento, y como hay valores excitados, pues exhibe una energía imaginaria, pero como la energía que había ganado la pierde en el proceso de recombinación, donde el condensado ocupa un único estado, el estado base, con fidelidad 1, y si nosotros observamos la evolución de la fase, pues encontramos otra vez que en el proceso de recombinación el comportamiento es asimétrico para un tiempo fijo, y eso pues lo podemos ver de una manera mejor en la representación polar de la fase, donde en este caso vemos que para algunos tiempos se superponen la fase en la posición negativa con respecto a la posición positiva, y esto se debe a que la diferencia de fase generada en este caso es aún menor. Entonces sabemos pues que las partículas tienen spin. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos en cuenta el spin en el condensado? Entonces, pues ahora vamos a tener un estado interno, y esto mediadas por el spin, y esto pues nos va a traer nuevas interacciones. Las interacciones que preservan el spin dadas por los términos C0, y las interacciones de intercambio de spin dadas por los términos C2. Los parámetros L1, L0 y L-1 están descritos en términos
de la energía cinética y del potencial de atrapamiento, y n es la suma de las densidades de cada proyección. Basadas en los últimos términos de las ecuaciones acopladas, podemos establecer o tener una idea de cómo interaccionan de cómo se genera la interacción de intercambio de spin. Y lo que nosotros encontramos es que dos átomos con proyección 0 pueden colisionar para formar un átomo con proyección +1 y un átomo con proyección -1. Y a su vez, un átomo con proyección +1 y un átomo con proyección -1 pueden formar dos átomos con proyección 0, y estos son los que están descritos por estos términos de aquí. ¿Listo? Entonces, ahora la idea es visualizar qué pasan con esas colisiones de intercambio de spin para poder extender la dinámica del sistema. Entonces, de manera inicial, visualizamos cómo cambian, cómo se da ese intercambio de spin en un potencial armónico. Y lo que nosotros observamos es que ese intercambio de spin pues, se puede dar de manera rápida, lenta y muy lenta, dependiendo de esos parámetros C0 y C2, que son los parámetros de interacción. Y vemos que todas pues tienen la misma dinámica, observando que en la primera la transferencia de población tiende a un valor estacionario y la proyección total de spin se conserva, y por tanto las colisiones son coherentes. Entonces, ahora también nosotros podemos visualizar cómo nosotros podemos suprimir el intercambio de spin, y esto se va haciendo C2 igual a 0, la población inicial más 1 y menos 1 igual a 0, o anulando la población inicial en 0. Entonces, esas son las maneras como nosotros podemos suprimir la dinámica de intercambio de spin. Ahora, entonces, ya teniendo en cuenta cómo se comporta el sistema espinorial en el potencial armónico, veamos qué pasa si nosotros incluimos entonces el spin en el potencial de confinamiento que había sido empleado en el sistema sin spin. Y entonces pues mostramos otra vez el potencial que nosotros habíamos empleado para el primer caso, y lo que nosotros encontramos es que hay una inestabilidad numérica donde para nosotros poder observar un perfil tenemos que hacer una reducción del paso de tiempo, y en el sistema en el que no se había tenido en cuenta el spin del condensado, el paso de tiempo era de 10 a la menos 3, pero cuando tenemos en cuenta el spin, tenemos que reducir ese paso de tiempo a 10 a la menos 7, y eso significa un mayor costo computacional. Y si nosotros observamos los perfiles de densidad y de fase, pues realmente no tenemos información interesante o pues algo que nosotros podamos establecer un control. Entonces, para ello, lo que nosotros hicimos fue construir otro potencial de confinamiento, y este pues está definido a través de esta función a trozos, pues que no fue trivial construirla, que se ve bastante fea, que tomó bastante tiempo, pero que si nosotros visualizamos pues gráficamente es mucho más amigable, funciona de la misma manera. Inicialmente pues el condensado está confinado en un potencial armónico, y luego pues se divide, luego en esta parte se introduce una diferencia de fase que aquí todavía no ha sido introducida, y luego pues se realiza ese proceso de recombinación. Y pues digamos que como este potencial estaba así de esa manera bastante fea, con esta forma funcional bastante fea, pues mi pregunta fue, ¿será posible construirlo de manera experimental? Y entonces resulta que encontramos que sí existen este tipo de estructuras que se conocen en la literatura como estructuras Arrow o Dual Arrow, y que ha sido empleado para el desarrollo de biosensores, estudios de materiales, y de hecho hay unas patentes realizadas en términos de monitoreo de la calidad de agua.
Entonces veamos ahora cómo nosotros introducimos la diferencia de fase entre los caminos de la guía. Y pues esto se hace a través del término cita, donde funciona de manera muy similar al sistema en el que no teníamos en cuenta el spin, y es que este término cita nos permite introducir una diferencia de profundidad en uno de los caminos, y pues esto se traduce en una diferencia de fase que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, si nosotros vemos la evolución de la fase para cada una de las proyecciones de spin, nosotros encontramos que cuando calculamos, cuando introducimos esa diferencia de profundidad, empezamos a tener un comportamiento asimétrico en función de, para un mismo tiempo, en función de la posición en el perfil de la fase, y si nosotros calculamos la evolución de la diferencia de fase, pues vemos que esa diferencia de fase no es nula, y pues según esta escala sería nulo si fuese azul clarito, o sea, en esta zona de acá. Entonces, pues sí se logra establecer una diferencia de fase, y vemos la evolución de la amplitud de la densidad de probabilidad, que lo que nos habla son de ese intercambio de spin, la dinámica de intercambio de spin, la cual no depende del potencial de atrapamiento, sino de los términos C0 y C2, como habíamos visto anteriormente, y encontramos que la proyección total se conserva, por lo tanto, pues sigue presentando coherencia, se dan colisiones de intercambio de spin coherentes. Y sin embargo, pues este sistema todavía se puede mejorar. Fue, digamos que, una extensión del trabajo que nosotros realizamos, donde pues sí vemos que se introduce una diferencia de fase, pero digamos que esa diferencia de fase todavía no nos permite visualizar mucho, porque ya en ese proceso de recombinación se empieza a perder un poquito esa diferencia de fase. Entonces la idea sería seguir mejorando la manera en cómo se construye el potencial para el sistema espinorial. Y entonces, pues ya para concluir, como ya presentan las conclusiones del trabajo como tal, y entonces lo que nosotros hicimos fue construir un potencial de atrapamiento que nos permitiese controlar la dinámica y la interferencia del condensado espinorial, simulando pues el análogo del interferómetro de Matzender. Adicionalmente, nosotros logramos caracterizar los regímenes resultantes en la etapa de recombinación del interferómetro. Extendimos la dinámica, y para ello pues estudiamos incluyendo el spin, y para ello pues estudiamos la dinámica del condensado de spin 1 en un potencial armónico, y luego extendimos esa construcción al emplear en el sistema del interferómetro de Matzender el condensado de spin 1. Entonces, pues entre las cosas que quedan por hacer está explorar la coherencia del interferómetro de Matzender, construido a través de las funciones de correlación, tanto para el sistema sin spin como para el sistema espinorial. Estudiar a profundidad la dinámica del sistema cuando se presentan cambios súbitos en el potencial de confinamiento, y esto es relevante para estudiar propiedades cuánticas en experimentos, ya que en los laboratorios muchas veces pues no es posible estudiar fases, pero al realizar cambios súbitos se puede mapear la fase en la densidad. Y adicionalmente pues está explotar las fases magnéticas presentes en el condensado de spin 1 mediante la inclusión de campos magnéticos para extender el interferómetro de Matzender como un instrumento de detección que permita medir campos magnéticos. Este trabajo pues generó una apertura en la línea de una nueva línea de investigación en el grupo de física teórica, y pues como les menciono hay varios trabajos por desarrollar. Entonces pues aquí presento el equipo de trabajo que hizo esto posible. Si bien esto que les mostré constituye mi tesis, hay muchas cosas que están en mi tesis que no están aquí, y hay otro montón de cosas
que no están en mi tesis, pero que fue como ese proceso inicial para poder llegar y desarrollar el trabajo que desarrollé durante mi tesis. Y pues con Gustavo empezamos a trabajar cuando estábamos viendo Física 3, no teníamos ni idea de mecánica cuántica, pero ya sabíamos programar. Entonces lo que hizo la profesora Karen, que fue nuestra directora y la que nos guió en todo este proceso, fue pues utilizar esas herramientas de programación que ya sabíamos y mejorarlas y explicarnos las cosas de manera, pues lo que estábamos simulando cuánticamente de una manera mucho más sencilla para que entendiéramos qué era lo que teníamos que hacer. Y pues fue un proceso que empezó como en el 2014, finalizando 2014, y es así como Gustavo y yo empezamos a presentar pues trabajos en los congresos que se dieron en el 2015 y en el Encuentro Nacional de Óptica del 2015 pues yo obtuve una mención. Gustavo luego realizó una presentación en el Quantum Optics, también se presentó el trabajo en el ENO del 2017 y ya esto ya corresponde a los resultados de mi tesis, donde pues el trabajo fue presentado en el RIAO y en el Encuentro Nacional de Óptica del 2019, donde pues también me gané una mención. El trabajo fue, pues asignaron distinción de laureado, tenemos un artículo aceptado y todavía hay un artículo en preparación. Y bueno, eso es todo. Hace que no encuentro los... Dame un segundo. Ya, es que tengo un montón de ventanas acá abiertas y... Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Será que no me escucharon? No, que no. Claro que sí, muchísimas gracias Jessica, no solamente pues por compartir este trabajo con nosotros y no hacerlo de esa manera tan clara, tan didáctica, tan bonita, realmente que pues con los reconocimientos que ha recibido este trabajo y pues con toda la historia que tiene, pues está claro la calidad del trabajo tuyo, de la sensibilidad que tienes por presentar con suma claridad el trabajo, y pues ambas son méritos bastante distinguibles. De verdad que felicitaciones por este trabajo, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, pues vamos a dar lugar a las preguntas, y aquí hay varias preguntas ya en el chat que voy a irte leyendo y tú pues nos vas atendiendo allí las preguntas. Entonces, Cristian Andrés Aguirre Telles pregunta: en la ecuación de Gross-Pitavesky está implícito que el condensado debe tener una rotación, donde cuyas soluciones presentan soluciones tipo solitón, vórtice o kink, dependiendo de dichas velocidades. Estas pseudopartículas no hacen que se pierda la coherencia en las fuentes. Pues realmente yo nunca he trabajado con rotaciones ni con solitones en el sistema. De entrada no sabría, ¿sí? En la ecuación de Gross-Pitagevsky no está implícito como tal que va a tener una rotación, o pues hasta donde sé, no. Quizá puede incluirse a través de un potencial efectivo, en donde ese potencial de efectivo tenga un término de rotación, y quizás a través de eso pues se
se estudian soluciones tipo solitónicas, pero la verdad es que de eso no tengo así como mucha información. Y lo otro es que el vórtice se generaría, digamos que si hay una mayor velocidad en el sistema, pero digamos que en el sistema que yo estoy construyendo, la idea es realizar lo más adiabático posible esos cambios en el potencial de atrapamiento para evitarnos ese tipo de efectos y pues establecer establecer un mayor control sobre el sistema y pues poderlo caracterizar de la manera más adecuada. De esas otras cosas, pues como te digo, nunca las he trabajado, nunca las he incluido, entonces pues no sabría decir si esto hace que pierda la coherencia en las fuentes atómicas, pero pues podría ser y sería como interesante estudiarlo más a fondo. Ok, gracias Jessica. Pregunta Carlos Laverde, en las mediciones del interferómetro de Max-Zehnder, ¿por qué se toma la función de activación 3? ¿De dónde sale dicha función? Bueno, pues ¿por qué se toma la función de activación 3? Ya lo expliqué, que fue justamente después de demostrar las mediciones que nosotros realizábamos. A ver. Ok, aquí. Pues si quieres puedo repetir otra vez. Entonces, bueno, voy a empezar a responder la segunda. ¿De dónde sale dicha función? En realidad, todas estas funciones fueron exploradas de manera ensayo y error. Como les digo, o sea, eso es un trabajo que viene desde hace muchos años, que concluyó, de cierta manera concluyó, porque hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo, pero que concluyó en mi tesis, que la desarrollé pues en un año, incluso un poco menos del año. Y entonces fue todo un proceso de construcción de ver cómo podíamos generar esos potenciales de atrapamiento. Y de hecho, nosotros no empezamos con un potencial de este tipo, sino que empezamos construyendo otro tipo de potenciales que nos permitieran generar este mismo esquema, pero que cuando nosotros mirábamos si eran posibles desarrollarlos de manera experimental, pues encontramos que no era tan trivial hacerlos de manera experimental. Entonces en ese proceso pues se empezaron a hacer como esas construcciones de estos potenciales y luego encontramos pues que sí eran posibles, y con varios artículos y tesis vimos que la función más apropiada era de esta forma. Entonces luego miramos cómo apagar o encender esta red, y entonces nosotros exploramos diferentes funciones de activación, pero todo fue ensayo y error, haciendo grafiquitos en matemática con la función manipulate, y luego pues poniendo esos potenciales que veíamos que eran continuos con esta función manipulate, poniéndolos en nuestro código. Y o sea, la verdad tomó mucho tiempo porque fue más de ensayo-error, no fue algo que nos dijeran como, ve, hace esto así, no. Entonces fue todo un proceso de exploración, y la manera en cómo escogimos pues la función de activación es justamente lo que muestro aquí, ¿no? Entonces cuando tenemos la primera función de activación, que es lineal, o bueno, tiene un comportamiento lineal, nosotros vemos que el proceso de división es muy extenso comparado con el proceso de recombinación. Y pues cuando tú estás haciendo interferometría, te interesa principalmente esta etapa de recombinación, pues porque es ahí donde vas a medir la diferencia de fase y con eso puedes establecer la enrelación de tu sistema. Si digamos pusiste una muestra, entonces determinar la rugosidad de la muestra, o dependiendo del sistema que tengas, ¿sí? Entonces para caracterizarlo pues es mejor tener una dinámica en ese proceso de recombinación que permita hacer una caracterización adecuada, y esto entonces no nos sirve mucho. Y en esto pues hay unas fluctuaciones que nosotros no podemos controlar, la fidelidad se cae, entonces eso significa
que el estado evolucionado se aleja del estado fundamental, que fue el estado donde nosotros preparamos el sistema, y ya vemos que en la función de activación 3, pues ese comportamiento es bastante bueno. Es decir, tenemos un proceso de recombinación que se da en un tiempo adecuado, que no tenemos que ampliar esa ventana de cálculo, porque si nosotros ampliamos la ventana de cálculo, pues tenemos que, eso genera un costo computacional más grande, y la idea es hacerlo de una manera que no implique que no tengamos que usar, no sé, equipos muy robustos. Y entonces, y también vemos que el perfil de fidelidad es bien comportado, y lo mismo ocurre con la fase, donde pues aquí no se introdució una diferencia de fase, entonces lo que vemos es ese comportamiento simétrico para un determinado tiempo. Si nosotros fijamos el tiempo, vemos que ese comportamiento es simétrico en función de la posición. Entonces es por eso que nosotros escogimos esta función de activación 3. Ok, muchas gracias, Jessica. Carlos Patrick Petit, ¿cómo se validó la implementación numérica? Patrick Petit, ¿cómo se validó la implementación numérica? Esa es una pregunta interesante, porque usualmente no la hacen. Espera. Aquí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar como referencia un trabajo que ya había sido publicado, que es el trabajo de Schmidt-Maya, donde pues ellos hacen el proceso, implementan un interferómetro de Max-Sender de manera experimental, y lo que hacen es hacer un proceso de recombinación súbita. Entonces, en la izquierda pues tenemos el perfil de densidad. Para t igual a 0 ya se ha hecho ese proceso de división y recombinación del condensado. Y nosotros en este caso pues mostramos los perfiles desde que se prepara, luego la división y luego el proceso de recombinación. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que cuando no se introduce una diferencia de fase, en ese proceso de recombinación vemos que, bueno, aquí se hace el proceso de recombinación volviendo del doble pozo a un solo pozo, y luego se vuelven a abrir los pozos. Entonces por eso vemos estos dos bracitos aquí. Y entonces lo que nosotros observamos es que cuando no se introduce una diferencia de fase, pues la distribución de las partículas es simétrica en ambos pozos, y es lo mismo que nosotros tenemos aquí en la simulación numérica que nosotros desarrollamos. Y cuando se introduce una diferencia de fase, como el cambio se hace de manera súbita, entonces esa diferencia de fase se mapea en la densidad y hay una transferencia de población. Entonces nosotros vemos que este bracito tiene una mayor población en términos de la otra guía óptica o de la otra guía. Y es lo mismo que nosotros tenemos aquí cuando nosotros introducimos la diferencia de fase. Entonces, aquí vemos la relevancia de hacer procesos de recombinación súbitos, que es lo que sería lo otro por hacer en el sistema que nosotros estamos llevando a cabo, porque esto solamente se hizo para comparar con el esquema, con artículos ya, con trabajos ya publicados. Y entonces aquí vemos que podemos mapear la fase en la densidad, y aunque en este artículo no, pues como se hace de manera experimental, no hay un perfil de fase como tal, nosotros sí lo podemos obtener. Y entonces lo que nosotros observamos es que aquí, cuando no se introduce una diferencia de fase, si nosotros pues hacemos un zoom en este proceso de recombinación, nosotros vemos que para un tiempo fijo, si nosotros seguimos en un mismo tiempo, esa fase, ese perfil de fase va a ser simétrico en función de la posición, mientras que cuando se introduce una diferencia de fase, vemos que
ese comportamiento ya no es simétrico y pues cuando nosotros calculamos pues encontramos esa diferencia de fase. Esto para el sistema sin considerar el spin. ¿Qué pasa cuando nosotros consideramos el spin? Entonces también podemos hacer una validación de esa implementación cuando consideramos los bosones de spin 1 confinados en un potencial armónico y entonces al lado izquierdo tenemos el artículo realizado por Chan y entonces aquí vemos cómo se dan estas oscilaciones de intercambio de spin que son muy similares a las nuestras, sin embargo pues aquí no se puede hacer una comparación uno a uno porque hay ciertos parámetros del sistema experimental que nosotros no conocemos y pues que no podemos emplear en nuestra simulación, pero vemos cómo se da ese intercambio de spin preservando el spin total. Y entonces es así como nosotros validamos la implementación que nosotros realizamos. Muchas gracias, Jessica. César Díaz pregunta, ¿nos podrías contar más a detalle cuáles fueron los pasos para obtener la función del potencial de confinamiento presentado? ¿Con qué criterios se hicieron los refinamientos para hallar los valores de las constantes? Ok, pues creo que la primera ya la respondí, que fue todo un proceso pues, de construcción, fue un proceso largo. Y la manera en cómo se hallaron los valores de las constantes en el potencial fueron de tal manera que, espera, pongo la función del potencial. Entonces, por ejemplo, este factor alfa se construyó, pues se escogió de tal manera que nosotros pudiésemos luego introducir un parámetro beta de t donde este alfa sub x no siguiera predominando, ¿sí? Entonces tal de que nosotros pudiéramos pasar del sistema de un pozo a un potencial doble pozo, porque si este término es muy grande comparado con este término, pues vamos a seguir teniendo un sistema de un solo pozo. Entonces sí, o sea, fuera más como de ensayo y error, de poner las funciones, de escribir las funciones en matemática, de utilizar la función manipulate para ir visualizando a partir de esos parámetros que nosotros íbamos cambiando con una ventana de cálculo específica que ya habíamos definido y ver qué parámetros nos permitían generar ese comportamiento continuo en esta división, en este esquema interferométrico. Entonces se escogieron más desde ese punto de vista, de encontrar esos parámetros que nos permitieran hacer esto. Lo mismo para el término delta, esos parámetros fueron así, o sea, nosotros no queríamos ampliar más nuestra ventana de cálculo, teníamos una ventana de cálculo en la que ya podíamos ver toda la dinámica del sistema, y si ampliábamos esa ventana de cálculo, pues teníamos que realizar eso implicaba un mayor costo computacional. Entonces, esa es como la idea, y esa es la manera en cómo hemos trabajado, ha sido muy de ensayo y error, y de ver que la dinámica pues es bien comportada. Bueno, muchas gracias, Jessica. Pregunta de nuevo César, ¿las estructuras Arrow que validan experimentalmente el potencial de confinamiento tienen propiedades magnéticas? Lo pregunto porque de tenerlas sería una prueba relacionada con los trabajos a futuro que planean hacer con estos sistemas con campos magnéticos. Ya, bueno, pues de las estructuras que sí tienen propiedades magnéticas, no, pero nosotros podemos en ese sistema introducir un campo magnético y a partir de ese campo magnético, una vez que tenemos el sistema espinorial, pues podemos ya estudiar, realizar mediciones de campos magnéticos y estudiar otro tipo de cosas que empiezan a suceder una vez tú introduces el campo magnético y el spin, y resulta que cuando tienes el sistema espinorial,
pues hay unas ciertas fases asociadas que yo nunca he trabajado con eso, pero sí he escuchado a muchos de mis compañeros hablar de unas fases topológicas, donde hay un montón de teoría y de hecho entre esas fases topológicas hay unos puntos definidos donde esos puntos específicos ya de por sí tienen como 3, 4 teorías, entonces realmente hay muchas cosas por hacer y pues sí nosotros podríamos tener en cuenta o poner un campo magnético adicional en la ecuación de Grosspitayevsky, pero eso no nos afectaría como tal el potencial de confinamiento, sino más bien aumentaría la riqueza del sistema y pues se exploraría otro tipo de física ahí. Ok, gracias Jessica. Y bueno, lo que sigue no es una pregunta como tal, sino pues como un aporte que hace Cristian Aguirre. Dice, en el potencial armónico se tiene simetría U1, en su potencial tiene un rompimiento de simetría U1 Z.2pi y lo mismo para los otros potenciales. Este rompimiento de simetría establece el potencial que debe tener la función de afinidad. Entonces entiendo que no es pregunta, sino pues es digamos, como un aporte, una contribución que hace Cristian. Luego Miguel Castillo, Celeita, desde México, estás muy internacional, nos pregunta ¿por qué no están normalizadas las gráficas de probabilidad? Esa es primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿podrían usar funciones de activación complejas? Las gráficas de probabilidad, es decir, las gráficas de los perfiles de densidad, ¿es a eso que se refiere? Porque no entiendo la pregunta. Esperemos a ver que Miguel nos aclare la pregunta. Sí, esas. Sí, pues podrías hacerlo, podrías normalizarlo, pero pues igual no nos va a afectar en nada la dinámica observada. O sea, tú puedes establecer la normalización en ese perfil de densidad, pero pues al final de cuentas vas a observar lo mismo, que hay que las partículas están confinadas en la posición central cuando está el sistema en un potencial armónico. Luego cuando tú introduces una división, pues ellas se dividen de manera simétrica, y si introduces pues una diferencia de fase, vas a tener aquí un perfil específico y que se va a ver principalmente en el proceso de recombinación. Entonces pues esto podría ser bien uno, pero pues al final de cuentas no afecta en nada la dinámica. Y podrían usar funciones de activación complejas. Eso sería una... de entrada no sabría si podríamos usar funciones de activación complejas, o sea, no sabría qué implicaciones tenga el utilizar funciones de activación complejas, pero sería interesante visualizar qué pasa si yo introduzco una función de activación compleja en el sistema. Sería bien interesante. De entrada no sé, nunca lo he hecho. Vale. Ahí yo aprovecho para hacer una pregunta, Jessica. De la normalización que habla Miguel, tendría que hacerse es decir, que la integral sobre digamos, sobre una posición de tiempo es la que esté normalizada, ¿no? No que la barra de color tenga un valor máximo de 1, sino que la integral para cualquier instante de tiempo de 1. ¿Sería esa normalización? Sí, pero en eso afectaría, o sea, cuando tú haces ese proceso y que te dé igual a 1, sería la norma del sistema. Es que la norma del sistema sí es 1, solamente que nosotros no la pintamos, pues porque no nos parece relevante. Pues porque no siempre es 1, entonces pues no nos importa mucho, ¿sí? Nos importa es más como esta distribución de densidad
Y igual, en el caso en que la idea sería fuese normalizar esto y que pues para establecer como una mayor comparación entre estas funciones de activación siempre tuviésemos uno como máximo, pues igual no tendríamos algo que nos afectara como tal, la dinámica no se afectaría. Sí, sí, claro. Ok. Bien, muchas gracias, Jessica. Bueno, Harold Lacerna pregunta, ¿todas esas simulaciones son hechas en Wolfram? No, de hecho, lo único que hacemos en matemática es visualizar cómo se comporta el potencial. Y una vez que ya hemos visualizado cómo se comporta el potencial, lo que hacemos es escribirlo en C. Y todas nuestras simulaciones están hechas en C y usamos la librería LAPACK, que es una librería para de álgebra lineal. Entonces sí, y con una librería que se llama ULA. Entonces trabajamos con esas librerías y también hemos pues construido nuestras propias librerías porque realmente los códigos empiezan a ser muy extensos. Entonces esa es la manera como nosotros lo hacemos y lo único que hacemos en Wolfram es visualizar el potencial, ver qué parámetros nos permiten pues establecer una dinámica continua en ese potencial y ya cuando vemos que tenemos un potencial bonito, pues lo implementamos en el código en C, lo visualizamos, graficamos empleando Nuplot y pues dependiendo de lo que visualicemos, pues vemos si ese potencial nos sirve o no nos sirve, de así. Ok, muchas gracias. Y antes de una última pregunta que hace Cristian, varios te han saludado, Sandra, Juan Camilo Lave y ahora el profesor José Alfonso Leiva. Te agradecen y te felicitan por la linda charla. Y entonces hay una pregunta de Cristian Aguirre y un comentario de Miguel Castillo. Dice Cristian, ¿has intentado GP multibandas o multicomponentes en el sistema que estás trabajando? Cross Vitayaski multibandas, nunca lo había escuchado de hecho. Y multicomponentes, pues no sé a qué se refiere con Gross Vitayaski multicomponentes, si podría ser más específico para ver si es lo que estoy pensando. Dice dos sí. Pues, por ejemplo, cuando tú tienes el sistema espinorial, pues cuando tú tienes el sistema en el que no consideras el spin, tú tienes que tu función es un parámetro de orden escalar, pero cuando tienes en cuenta el spin, pues dadas esas interacciones, pues tú tienes ya un parámetro vectorial que va a depender de cada una de las proyecciones, si 0, si -1 y si 1, ¿sí? Y entonces, pues, de ahí sería como una ecuación tipo Gross-Vitaevsky, pues más o menos similar, pero con unas ciertas interacciones. Y digamos que la manera en cómo se simula, o por ejemplo para el caso específico del sistema espinorial, es que nosotros establecemos subvectores, creamos un vector, digamos de 3n elementos, y le asignamos subvectores de manera que si 0 va a estar dado por los elementos de 0 a n y así sucesivamente hasta si 0, si 1 y si -1. Entonces, pues en cuanto a la parte de programación, allí trabajamos con subvectores porque es más fácil realizar todo el cálculo. Vale, gracias. Miguel Castillo hace un comentario. Es importante ver la normalización para ver que no haya indeterminaciones en la función de onda fuera de los puntos centrales que se observan. Sí, nosotros sí hemos calculado, hemos normalizado, hemos calculado la norma y vemos que está siempre en todo el proceso es igual a 1. Entonces, pues no tenemos problema con ello, solo que nosotros no mostramos la norma, pues porque
En este caso no nos da información relevante y de entrada pues nosotros ya sabemos y ya lo hemos rastreado y sigue siendo igual a 1. Ok, perfecto. ¿Vas a agregar algo más? ¿No? Ok. Bueno, Stephanie, también desde Brasil, mira, te saludas desde Brasil, qué felicidades por tu trabajo, muchas gracias. Y Cristian añade por último, dice, es que esa teoría se asemeja mucho a la de Jim Landau, solo que solo tienes una ecuación en lugar de 4. Jairo Castillo te pregunta que dónde puede encontrar el trabajo completo. Esa es una buena pregunta. Pues el trabajo completo como tal todavía no se puede acceder a él. Pues nosotros realizamos o escribimos un artículo de una parte de lo que hemos hecho, el cual pues fue sometido a la Revista Mexicana de Física, que fue aceptado en enero, pero hasta el momento no ha sido publicado. Y la otra parte, pues todavía está como en proceso de escritura. Y entonces por eso no está en PDF, no está en una versión en la web. Pero pues si ya cuando publiquen por lo menos la primera parte, pues podría enviárselo al profe César y pues que se encargue de compartírselo a ustedes. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que acá no, de todas maneras no hubo nada comprometedor con las publicaciones en la grabación. Igual si tú nos adviertes que no publiquemos el video hasta cuando nos autorices, pues así lo haremos. No, yo la verdad tampoco veo algo comprometedor, no. Vale, perfecto. Bueno, por último, pues más felicitaciones de parte de César Díaz, de Cristian Aguirre. Te cuento, ellos son egresados, ambos doctores en física. Miguel Castillo, él está terminando también su doctorado en México. Y por supuesto que sí, hay que felicitarte enormemente, Jessica, porque pues es un trabajo claramente distinguido. El hecho de, pues, de tener ya una publicación aceptada y otras en curso, pues como sabemos todos, no es algo que sea normal pues, en un trabajo de pregrado. De manera que, por supuesto, muchas gracias, muchas felicitaciones por este trabajo y pues qué bueno que nos lo compartiste acá en el coloquio de licenciatura física. Sandra, Milena, bueno, y demás también se unen a las felicitaciones y pues a las gracias. Entonces, pues por hoy no hay más preguntas. Agradecerles a todos también, pues que nos hayan acompañado hoy. Hubo una muy buena tanda de preguntas. Creo que ya te dejamos de descansar por fin, después de media hora. Creo que esto estuvo más difícil que la misma sustentación. Entonces, sí, en realidad sí. Sí. Entonces, pues felicitaciones. Pues es que creo Dime. Que creo que hay varias personas que están trabajando en teoría, en temas relacionados y en temas que yo desconozco también, entonces, pero interesante pues porque uno aprende bastante de este tipo de espacios y esa es la idea. Claro pues que sí. Muchísimas gracias al profesor César por invitarme a participar del coloquio. La verdad tenía una expectativa del coloquio muy diferente porque todos los coloquios en los que yo he participado pues solamente pueden dar charlas las personas que tienen mucha trayectoria en investigación y que tienen postdoctorados. Entonces pues me parece que la manera en cómo lo están haciendo pues en el programa de licenciatura en física es bien interesante, pues porque ¿por qué no empezar también con los chicos que están en ese proceso de formación y los que están haciendo como los primeros inicios en investigación? Me parece que eso es relevante y pues también porque se pueden tejer futuras colaboraciones
y podamos aprender entre todos, entonces es muy chévere. Sí, cierto, en eso tienes tu razón, sí, este espacio es muy abierto en todos los sentidos, pues hemos tenido charlas de estudiantes nuestros también que han hecho trabajos muy interesantes, incluso los semilleros han presentado sus trabajos y siempre es muy enriquecedor por las razones que tú das y sobre todo por eso que tal vez está implícito en el sentido de darle importancia al hecho de conocer los trabajos interesantes que hay alrededor nuestro, ¿no? Entre nosotros, entre nuestros amigos. Y sí, pues acá procuramos invitar a quien nos quiera compartir sus trabajos pues de esta manera. Entonces, pues no, pues acá seguimos. En 8 días justamente vamos a tener una charla que la va a ofrecer un grupo de profesores y estudiantes de la licenciatura en física que vienen haciendo un trabajo en el Instituto Nacional de Metrología y nos van a contar justamente cómo es esa experiencia de aprendizaje. Son estudiantes que están haciendo su trabajo de grado en la modalidad de pasantía allí en el instituto. Y pues es de otra, digamos, naturaleza, pero pues esa es la riqueza del coloquio, pues que incluye temas de la física propiamente, temas de la formación de docentes, de físicos, de la enseñanza de la física, y bueno, pues eso es lo que tenemos. Entonces ya les enviaremos en breve la invitación para que nos veamos en 8 días. Muy interesante para quienes están pensando en alguna opción de trabajo de grado y aún no tienen claro, puedes encontrar en la metrología una posibilidad muy interesante en el Instituto Nacional de Metrología y el convenio de cooperación que tenemos en la Universidad Distrital. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos, muchas gracias Jessica, nos vemos en 8 días. Este coloquio, este semestre ya ha tenido más de 20 conferencias, entonces yo creo que vamos a hacer una pausa hasta la siguiente conferencia, nos la ofrece una egresada de la licenciatura en química, y quizás la última, yo creo que sería la última para que nos quede espacio y pulmón para rematar el semestre que terminaría a finales de agosto. Nos la ofrece el profesor Nelson Arias el 4 de agosto, que sería tal vez la última de este semestre, y retomaríamos de nuevo cuando comience el segundo semestre académico del 2020. Ojalá con menos COVID. Complejo. Sí. Pero bueno. Bueno, gracias. Bueno, pues chao, muchísimas gracias a todos y nos vemos después. Chao.